Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. El que les habla es el doctor Salón Montoya, con muchos años de experiencia en el campo de la oncología en una institución de máximo nivel. Así que este programa tiene la finalidad de compartir lo que hemos aprendido con la experiencia y también con los años. Muy bien, agradeciendo por la participación, por esa interacción que hacen con nosotros, sobre todo los comentarios y las peticiones que hacen por nuestro canal. Agradecer a todos ustedes. Vamos a continuar con estos temas y este tema es sumamente importante que les traigo hoy, de acuerdo a lo que me han solicitado. En el programa anterior hablamos ya del cáncer de partes blandas, pues ahora vamos a hablar del cáncer de hueso o cáncer a los huesos, como se le conoce. Si bien es cierto, es una enfermedad rara, no se escucha mucho, pero tiene un gran impacto clínico, debido a que se presentan en condiciones avanzadas y muchas veces pasan por desapercibidos, y también debido a al poco diagnóstico que se hace por la fragmentación del sistema de salud, y también a la poca importancia que se da en cuanto a la presentación clínica, como lo vamos a ver en el programa. Muy bien, este tipo de cáncer se presenta a nivel mundial entre 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes por año. Y también en nuestro país, sobre todo en el instituto, hemos visto entre 60 y 100 nuevos casos por año. Así que al que lo toca vivir, obviamente conoce un poco más de lo que significa esta enfermedad. Muy bien, pero como siempre, antes de tocar el tema como tal, pues vamos a hablar un poco de la anatomía y la fisiología. Muy bien, el hueso o los huesos son estructuras básicamente de un tejido conectivo, decimos especializado. Es así. Y tiene varias funciones. Una de las funciones es la protección. En primer lugar, es la estructura del cuerpo. Nosotros nos mantenemos con nuestra forma debido a que los huesos mantienen esa estructura firme. Por otro lado, también tiene una función de protección, porque protege estructuras nobles, pues por decir en la pelvis, en el abdomen, en el tórax, protege los pulmones, el corazón y sobre todo en la cabeza, ¿no? Protege al cerebro. Asimismo, también está conformado por muchos minerales, ¿no? Muchos minerales. Por tal motivo, tiene una función metabólica. Dentro de estos minerales, lo más frecuente o lo que más encontramos es el calcio y el fósforo, que es que le da la rigidez al hueso. Adicionalmente, encontramos magnesio, encontramos zinc, encontramos flúor y otros componentes en menor proporción. Pero bien, aparte de este tipo de función y de composición, también vamos a encontrar que en el hueso, en la parte interna, en la parte media, que se llama la médula, y en la parte menos dura, que es la parte blanda, tiene una función que es la función hematopoyética. O sea, ¿qué quiere decir? Que genera los componentes de la sangre. Muy bien. Entonces, una vez que sepamos estos tipos de componentes, pues fácilmente podemos determinar también cómo es la estructura del hueso. Vamos a tomar de referencia un hueso largo, vale decir de los brazos, vale decir las piernas, ¿no? Del muslo, etc., ¿no? El hueso como tal, ya vamos a hablar del hueso como estructura, tiene una parte compacta dura, ¿no? Que es la parte del tejido compacto, como su propio nombre lo dice. Este es el que genera resistencia, lo hace duro al hueso. Ya hemos dicho, formado por fósforo y por calcio. Asimismo, también tiene una parte esponjosa que está hacia los costados. Esta parte esponjosa es el lugar donde se alberga la médula ósea. La médula ósea es el corazoncito donde se producen los componentes de la sangre. Asimismo, el hueso como tal está envuelto por una capa que se llama el periósteo. Esto es sumamente importante porque está digamos, bastante inervada, tiene varios nervios y también tiene muchos vasos sanguíneos. Y eso le explica muchas veces la génesis de la enfermedad y cuál estamos tocando.
El hueso como tal, vamos a dividirlo. Los dos extremos, tanto proximal como distal, que se llaman las epífisis, que son tejidos más blandos que digamos, se envuelven con una parte de cartílago. Se llama el tejido subcondral, ¿no? Que lo hace un poquito más blando para que las articulaciones puedan funcionar. Y la parte media es la parte dura. Perfecto. Y entre la parte distal, o sea, los extremos, y la parte media dura, hay una partecita que se llama la metáfisis, que es un tejido especial, es una placa de cartílago, que su función es el crecimiento del hueso. Entonces nosotros crecemos, algunos más, algunos menos, por esta estructura que permite el crecimiento. Pero esta estructura también es sumamente valiosa porque es el lugar donde se producen las fracturas, estamos hablando de una cosa benigna, obviamente, y también por el otro lado se producen las enfermedades, tanto las enfermedades, algunas se le conoce como las displasias, o por otro lado como los tumores, ¿no? No aparecen los tumores. Muy bien, entonces ya conociendo un poco la estructura del hueso, tenemos que ver algunos detalles también en cuanto a la frecuencia, ¿no? Ya le hemos dicho que en nuestro país pues tenemos entre 60 o 100 nuevos casos por año, y obviamente que llegan en casos avanzados, que lo vamos a ver posteriormente, y que a veces al diagnóstico tardío lo que nos va a llevar es a un tratamiento mucho más agresivo. Muy bien, entonces, como ya conocemos un poquito cómo es el hueso y para qué sirve, y sobre todo en esa partecita donde se generan los tumores o las fracturas, etcétera, vamos a ver el cáncer como tal, ¿no? Los tumores óseos, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué se forma? Como en todos los cánceres, ya lo hemos conversado, todos los cánceres, hay siempre un factor predominante que es el factor hereditario. Y eso está en relación a los antecedentes familiares que ya le hemos conversado. Vale decir, familiar con cáncer, probablemente la descendencia también lo tenga, ¿no? Dentro de ellos, pues, encontramos, como ya hemos hablado algunas veces, el síndrome de Li-Fraumeni, el retinoblastoma hereditario, las mutaciones de los genes, etc. Y adicionalmente existe también este factor de riesgo de la radiación previo. Lo hemos dicho también en sarcomas de partes blandas, que cuando irradiamos un órgano, por otro lado también se puede generar la enfermedad. O sea, se llama un segundo primario. No es tan frecuente, pero existe. Gracias a Dios, nosotros en los controles que hacemos a los pacientes, hacemos todos los exámenes para determinar si hay un segundo primario. Por otro lado, también se ha descrito los implantes ortopédicos. No está claro en cuanto a su génesis, el por qué, pero la literatura describe que existe en casos aislados. Hay una cosa importante también para aquellos que ponen un poquito más de profundidad al tema, es la enfermedad de Payet en el hueso, que es muy diferente a otro tipo de enfermedades de Payet de partes blandas. Esta enfermedad es más frecuente en personas por encima de los 50 años y en raza blanca. ¿En qué consiste eso? En que hay un trastorno entre la destrucción y nuevamente el nuevo crecimiento. Entonces, en este tipo de trastornos se destruye muy rápido y crecen muy rápido. Entonces, esto nos lleva a que los huesos sean más largos, pero más débiles, ¿no? Más largos, más débiles. Entonces, cuanto mayor sea el crecimiento, existe la posibilidad de que aparezca un cáncer. Punto aparte para su consideración. Hasta ahora hemos hablado de los cánceres primarios del hueso, o sea, aquellos que se localizan en el hueso, que nacieron propios del hueso, en cualquier parte de esas capas que le hemos mencionado. Pero existe una gran proporción de lo que son las metástasis óseas, o sea, aquellos cánceres que vienen de otro lugar, de otros órganos. Eso lo vamos a ir comentando de acuerdo a cómo va avanzando el programa. Pero ténganlo presente que un cáncer de hueso, resumen, puede ser primario del hueso, original del hueso,
o también puede ser metastásico, o sea, que vino de otro órgano. Esto es importante en la consideración. ¿Por qué? Porque como van a ver, cuando ya hay metástasis ósea, se trata de un cáncer generalizado, un cáncer avanzado. El pronóstico es completamente diferente y el tratamiento es completamente diferente a un propio del hueso. Siempre hemos hablado y siempre me dicen, doctor, pero ¿cómo prevenimos? Acá la prevención es un poco compleja porque depende mucho de los pacientes que vayan a hacerse sus estudios. Sí, sí, siempre, ¿no? La regla. Tengo factores de riesgo, que lo he explicado, pues me voy a hacer los controles más periódicos en lugares especializados. Es importante también la educación. Lo que estamos haciendo es sensibilizando a la población, a ustedes que nos escuchan, para que esta enfermedad sea controlada de una manera evitada y controlada en la mejor manera posible. También, ¿cómo prevenir? No subestimar. Lo vamos a ver en signos y síntomas. No se puede subestimar los síntomas y eso nos lleva a una derivación oportuna a un paciente, sobre todo profesionales de la salud. No dejen pasar. Derivamos oportunamente a un centro especializado, sobre todo que tengan los estudios elementales de diagnóstico. Bien, hasta ahí estamos, creo que un poquito claros. Pues ahora vamos a continuar. Pero doctor, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que podría tener un cáncer de hueso? Si no tiene ningún síntoma, considerar el antecedente familiar, considerar los factores de riesgo. Existe la posibilidad, entonces me chequeo. No hay síntomas, ojo. Pero si hay síntomas, los síntomas es un dolor, el principal es un dolor que aparece en el hueso de forma, digamos, muy sutil, que no tiene ningún antecedente. O sea, dice, no me golpeé, no hice mayor esfuerzo, pero me empezó a doler. Y el dolor está ahí, permanentemente. En cualquier parte del cuerpo, en cualquier estructura, está ese dolor. Y permanece, y permanece, y permanece. Ojo, que nosotros tenemos la mala costumbre de que apenas nos duele, vamos a la botica o a la farmacia o al amigo, alguien que me dé un medicamento para el dolor. Y vamos retrasando los estudios. ¿Por qué? Porque calmamos el dolor y estamos tranquilos. Muy bien. No olvidar, dolor. Segundo punto es que si encuentro una masa, un tumor, una bola, siempre le hemos dicho con los términos criollos, ¿no? Si encontramos ahí una protuberancia, algo elevado en el hueso, o el hueso está cambiando de forma, y ya podría pensar que algo hay ahí. Simplemente nos lleva a un estudio, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente. No necesariamente el que le duela, y ojo, no que necesariamente que le duela, o que haya una malformación del hueso, o que haya un tumor, no necesariamente implica que sea un cáncer, por si acaso. No es así. Y ya lo hemos dicho y lo voy a repetir N veces. Los cánceres se diagnostican por patología. ¿Ya? Lo vamos a ver después. El otro tema importante, y eso es en la práctica, en la experiencia, son las fracturas patológicas. Y hay una experiencia de un amigo de la familia que le gustaba mucho la fiesta, era muy fiestero, era el alma de la fiesta. Y un día de esos está haciendo unas piruetas, ¿no? Y un dolor terrible en la pierna, en la parte distal cerca del tobillo, gira, una fractura. Entonces todo, dijimos, hizo un mal movimiento, hizo esto, se fracturó porque ya pues está medio con los años, etcétera, ¿no? Lo llevamos, bueno, lo hicieron los estudios, el momento de tratar la fractura, tomaron la muestra y qué sorpresa, era un cáncer de próstata que había hecho metástasis o había hecho enfermedad en el hueso. Entonces, lo que trato de decir con esto es que muchas veces los tumores o los cánceres metastásicos debutan con fracturas patológicas. Con los síntomas es la fiebre y la baja de peso. Estos mayormente se va a dar en los pacientes que tienen un tumor que se llama el sarcoma de Ewing. Este tipo de sarcoma de Ewing o de Ewing, como se le conoce, pueden ser del propio hueso o puede ser de partes blandas. Y los dos tienen diferente tratamiento.
porque se comportan de forma diferente por la invasión o digamos, el compromiso que hace en el espacio cruento, digamos, de la tumoración. Estos tumores, a propósito, son más frecuentes en niños y en adolescentes. Son mucho más frecuentes y además estos tipos de tumores son agresivos. Entonces hay que tenerlo también muy presentes. Existen los tumores del hueso y de partes blandas. Recordar eso, no todos son iguales. Muy bien, y como hemos hablado de síntomas y hemos hablado de lo que significa la proyección de la enfermedad, lo que es oculto, de los factores de riesgo, etcétera. Entonces, hay muchas cosas en todo ello que conlleva un diagnóstico tardío. Muchas veces no se sospecha que hay un cáncer de hueso, o la falta de acceso a los servicios de salud, o el uso empírico, lo repito, de antiinflamatorios, analgésicos que se le dan, ¿no? Y también este flujo, esta derivación muy lenta, en estas referencias muy lentas a las instituciones especializadas. Eso, ojalá, en el tiempo se mejore, siempre estamos trabajando en ello para que sea mucho más fluido. Muy bien, ahora sí, vamos al diagnóstico. Y acá, como se dice de cajón, una radiografía, que gracias a Dios existe en todos los lugares. Entonces, ante la presencia de una molestia, de una tumoración o de un dolor, hacemos una radiografía simple. Y la radiografía simple nos va a servir para muchas cosas. Los radiólogos, sobre todo los oncólogos, están en la capacidad de decir esto puede ser un cáncer, esto no puede ser un cáncer. Recordar siempre que en los huesos puede haber lesiones benignas como también cánceres. Y por decir un ejemplo, si en el hueso ven un área como un agujero o negro, eso se llama lesiones líticas. O si ven una cosa blanda, eso se llaman lesiones blásticas, ¿no? Que está creciendo. Es el comportamiento de los tipos de cáncer. Y si ve un área engrosada alrededor del hueso, pues puede ser un cuadro inflamatorio, que son las periostitis, que se da mucho, por decir, en los atletas, en aquellas personas que hacen esfuerzo, o en algún otro tipo de enfermedades propias del organismo también, de tipo benigno. Hay que tenerlo en consideración. Pero el radiólogo nos va a decir dónde está la lesión. Ahora, una vez que encontramos eso, con la radiografía simple, lo ideal, localmente hablando, es una resonancia magnética. La resonancia nos va a permitir ver si es que solamente está localizado en el hueso o ha invadido las partes blandas. Miren qué importante es eso. Solamente con esos exámenes. Entonces, ya tengo la radiografía y ya tengo la resonancia. Tengo la alta sospecha de que sea un cáncer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una biopsia. Y las biopsias se hacen con una hoja especial que se llama biopsia core para tomar una muestra. Muy bien. Paralelamente a la biopsia, mientras esperamos los resultados, podemos hacer un estudio que se llama las tomografías de abdomen, de cerebro, tórax, abdomen y pelvis, o la gammagrafía ósea. La tomografía nos va a orientar a ver cómo están los otros órganos. Por decir un ejemplo, es probable que yo tenga una lesión en el hueso y se me sale un tumor en el riñón. La posibilidad es que de ese riñón haya saltado al hueso, o del pulmón saltó al hueso, o de la mano saltó al hueso. Miren, eso nos dice la gammagrafía y la tomografía. La tomografía ubica los tumores en los diferentes órganos y la gammagrafía ósea la gammagrafía es un examen especial que estudia todo el cuerpo, nos va a decir dónde más hay tumores. O sea, si hay varios tumores en diferentes huesos o en el mismo hueso, o simplemente es un tumor único. Y todos estos estudios de imágenes, que se llama extensión de enfermedad, más el resultado de la biopsia, nos va a servir para tomar una decisión terapéutica. Miren, que es sumamente importante. Y acá no hay que apurarse, hay que hacer las cosas paso a paso, como dicen los juristas, el debido proceso. Todo es paso a paso. No es a la apurada, no nos ayuda de mucho. Pero miren,
Y hemos hablado que el diagnóstico es por patología. Tomamos la muestra, ya sea, puede ser también una pequeña incisión o puede ser con una aguja, va a depender mucho de lo que nos dicen las imágenes y cómo abordarlas, y también con la proyección al tratamiento. O sea, no se trata de que se me ocurre y lo corto por cortar. No, tengo que ver qué tratamiento lo voy a hacer si me sale algo malo. Y ahí tengo cuidado con cómo tomar la muestra. Entonces ahora, una vez que toma la muestra, toda la responsabilidad médica, entre comillas, le corresponde al patólogo. El patólogo nos va a decir varias cositas. En primer lugar, nos va a decir si es un tumor propio del hueso o no. Con todos los estudios que ya lo conocemos, la inmunistoquímica, estudios moleculares, estudios especiales, etcétera, etcétera, él nos va a decir, ¿es un tumor propio del hueso o vino de otro órgano? En los resultados, también nos va a proporcionar los subtipos de tumores. Y adicionalmente a eso nos va a adicionar el grado de malignidad. Un ejemplo, los tumores propios del hueso es el osteosarcoma, que es aproximadamente un 70% de los casos. También está el condrosarcoma, que es un 10%, y el sarcoma de Ewing, que es otro 10%. Por decir un ejemplo. En los tumores, en estos tipos de tumores, hay también subtipos de tumores. El patólogo también nos va a orientar, decía al inicio, si es el de bajo grado o el alto grado. En otros tipos de tumores existe el menos malo, moderadamente malo y muy malo. En hueso no, en hueso es bajo o alto. El de bajo grado significa que es el menos malo. Evoluciona lentamente, ¿no? Evoluciona lentamente con un pronóstico mejor. Es menos agresivo. Mientras que los de alto grado son más agresivos y evolucionan mucho más rápido. Por tal motivo, los pronósticos y los tratamientos cambian. Tratamientos y pronósticos cambian. Les decía también que los tumores son metastásicos, o sea, vienen de otro órgano. Y los más frecuentes están en pulmón, mama, próstata, tiroides, riñón, son los más frecuentes. Más o menos ocupan entre el 75% de los tumores metastásicos. O sea, cuando se estudia, todos estos órganos vienen al hueso. Adicionalmente, podemos encontrar también tumores del colon, tumores del hígado o incluso de la piel que han hecho enfermedad en el hueso, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación nos va a determinar la conducta terapéutica, ¿no? Ya sabemos que hemos hecho los diagnósticos, los estudios de detección de enfermedad y ya tenemos la patología. Muy bien, ¿y ahora qué viene? Y en tratamientos. Entendemos que en cáncer tenemos 3 tipos de tratamiento. Lo hemos dicho siempre y eso queda ya en el recuerdo de todos ustedes. Es cirugía, es quimioterapia y es radioterapia, ¿no? Recuerden eso, que siempre es fundamental, ¿no? En cuanto a los tratamientos, la cirugía es lo especial. La cirugía es elemental, pero recuerden que la cirugía tenemos que hacerlo cuando está localizado. O sea, existen 2 tipos de cirugía. Una cirugía de control de enfermedad y una cirugía paliativa. La cirugía de control de enfermedad es con todos los cánones que significa seguridad para control de la enfermedad, para la redundancia. ¿Qué significa? Retirar el tumor, el segmento del hueso, retirar ese segmento, asegurándonos que los márgenes estén libres. Porque si queda hebra microscópica no ha servido de nada. Porque el objetivo, obviamente, es control de enfermedad. Y adicionalmente, hacemos la reconstrucción. Esa reconstrucción puede ser con prótesis, con aditivos metálicos, pueden ser con barras, pueden ser con tornillos, pueden ser con estas prótesis que ayudan a conservar la estructura del hueso. Y también ayudan a la regeneración. ¿No? En la institución, lo que he visto siempre, los amigos, los traumatólogos, oncólogos, hacen con el cemento óseo. Fortalecen ese hueso cuando no ha sido cortada en su totalidad. Entonces, eso es un tratamiento conservador. Para el tratamiento conservador también, es importante que estamos tocando el tema del tratamiento conservador,
es importante dos cosas adicionales. En primer lugar, o varias cosas. En primer lugar, tiene que estar localizada la enfermedad. En segundo lugar, tiene que ser un órgano que pueda hacer la conservación. Por decir, hay estructuras óseas que no se pueden conservar, necesariamente se tiene que retirar por la localización. Y también el estado, algo que nos olvidamos siempre, el estado general de un paciente. Siempre llegan, y eso es algo que con todo respeto a ustedes me dijo, quieren que uno, como cualquiera, lo trate inmediatamente a su paciente. Dice, no, yo quiero que lo operen, está sufriendo, tiene esto, tiene lo otro. Pero el estado general a veces no es prudente, o sea, no conlleva, una cirugía conlleva un riesgo mayor. Entonces primero tenemos que compensarlo, primero tenemos que tratar la parte de los trastornos internos que tiene, se llama trastornos metabólicos, y luego planificar una cirugía. También a veces estamos en las disyuntivas. ¿Qué podemos hacer con este paciente y qué no? La discusión entre nosotros los médicos es sumamente importante, lo que se llaman las mini juntas médicas, que lo hacemos, ¿no? Pero obviamente, cuando ya está la enfermedad por fuera del hueso, cuando ya fue a otro lugar, etcétera, prácticamente no hay alternativa de la preservación, o sea, hacer una cirugía de preservación. Pero sí, en algunos tumores como el osteosarcoma, podemos intentar con la quimioterapia reducir el tumor. O en algunos otros tipos de tumores también con la radioterapia reducir el tumor para operarlo conservando la extremidad. Pero esa es una situación que se ve en el día a día con los pacientes individualizados y también pensando siempre en lo que viene, en el pronóstico de enfermedad y en el pronóstico de vida. En otras palabras, las decisiones que tomamos no están en relación solamente a la preservación del nervio, del miembro, perdón, sino está en relación a la preservación de la vida. Entonces, es una situación un poquito compleja el tomar decisiones, pero obviamente es que tenemos que hacerlo. Entonces, la cirugía básicamente tiene ese rol. Pero también si la enfermedad viene una enfermedad metastásica, ¿no? La cirugía ayudaría siempre y cuando sea una cirugía paliativa, porque el tumor es demasiado grande y hay que amputar una extremidad. O también, que es poco frecuente, tipo esos más severos los tumores primarios, o también en las fracturas patológicas, que lo he comentado anteriormente. O sea, si hay una fractura, sí, la cirugía es para, digamos, tratar la fractura, pero no para tratar la enfermedad. Y ahí también un tema muy, muy importante para conocimiento de ustedes. Si los tumores son metastásicos, no solamente la cirugía cumple un rol, sino la quimioterapia es sumamente importante e incluso la radioterapia. Actualmente se está dando una terapia que se llama el protonterapia. Es una radioterapia localizada, más eficaz en el tumor, tratando en lo posible de no afectar otros órganos. Y básicamente este tipo de radioterapia ayuda mucho en los niños que están en proceso de formación de los órganos. Ayuda mucho cuando está cerca, una lesión está cerca al cerebro, la médula espinal, para no lesionar con la radiación como efecto secundario estas estructuras vitales. Y también en los adultos mayores, en los ancianos también, este tipo de radioterapia es sumamente importante para que no se pueda lesionar otros órganos adicionales. Bueno, eso es punto aparte, eso es terreno de los radioterapeutas, pero les quería llegar como información. Les decía que la quimioterapia en los cánceres metastásicos es sumamente importante. Y, ojo, como parte del tratamiento, si tenemos un paciente o una paciente que hizo cáncer de mama y luego hizo cáncer al hueso metastásico, el tratamiento es al cáncer de mama. Del mismo modo, si el pulmón me hizo metástasis al hueso, próstata me hizo metástasis al hueso, riñón me hizo metástasis al hueso, el tratamiento es la quimioterapia del primario. Recuerden eso, del primario. Que a veces se pueden sorprender, no, pero tienen tumor en el hueso, ¿por qué le dan la quimioterapia que corresponde a mama? ¿Por qué le dan la quimioterapia que corresponde a pulmón? Ese es el tratamiento. Y hay una particularidad que me estaba olvidando también. Cuando hay metástasis ósea,
o alguna tumoración propia en la columna. Saben que la columna vertebral es el que nos da el sostén en la espalda, y dentro de esos huesos está la médula espinal. Entonces, cuando se fractura por el tumor, existe un aplastamiento de la médula. Y en las piernas, ¿qué pasa? Disminuye las fuerzas. En primer lugar, empieza la fuerza, perdón. En primer lugar, empieza el hormigueo, decimos parestesias, hormigueos, como calambres, como que pasa corriente, y la falta de fuerza. Eso significa que la médula o un nervio que sale por ahí está siendo comprimido. Eso se llama compresión. Eso es una emergencia. Entonces el tratamiento es corticoides de altas dosis y la radioterapia local. Pero no es para tratar la enfermedad, sino para evitar el daño mayor por la compresión de la médula. Y si no, no va a caminar. Se llama paraplegia, ¿no? Se quedan sin poder caminar. Entonces, todas esas cosas lo vamos viendo en cada paciente de forma muy particularizada. Entonces, los tratamientos pueden ser múltiples. Hemos visto que hay cirugía, hemos visto que hay radioterapia, hemos visto que hay quimioterapia, puede ser antes, puede ser después, y dependiendo del órgano que venga. Muy bien. En cuanto a los pronósticos no son tan buenos, entendiendo que los pronósticos en cuanto a los tumores propios del hueso, sobre todo el osteosarcoma, que es en gente, en jóvenes, en niños y adolescentes, el pronóstico es muy malo. El pronóstico es prácticamente sombrío. A pesar de que ahora las nuevas tratamientos, la inmunoterapia, la terapia dirigida, los anticuerpos monoclonales han cambiado mucho esto, pero seguimos en proceso de investigación, seguimos con estos ensayos que no han mejorado. Y el pronóstico básicamente va a depender de la respuesta a la quimioterapia. Si la respuesta a la quimioterapia, por decir en un control, vemos que ha disminuido y solamente queda menos del 10% de tumor, es una buena respuesta. Se podría operar. Les decía al inicio que no es muy frecuente cáncer de hueso, pero sí tiene un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque los diagnósticos se hacen de forma tardía, se subestima. Entonces, cuanto más tardío es el diagnóstico, el pronóstico es peor, ¿no? Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta. Ahora, si un cáncer de hueso también me hace metástasis de otro órgano, estamos en un cáncer avanzado, también el pronóstico es malo, sobre todo pulmones. Y si obviamente en una cirugía, por más que queramos hacer, no le damos el margen adecuado, definitivamente tampoco vamos a poder controlar. Bueno, en sí, esto es una digamos, conversación con ustedes de una forma relativamente sencilla, porque no es tan sencillo explicarlo. Eso es mucha literatura, es mucha información. Imagínense, en este periodo de tiempo no puedo resumir lo que se hace toda una especialidad en traumatología y ortopedia oncológica. Son 3 años de estudio y lo vamos a resumir en quizás 30 minutos. Es casi imposible, ¿no? Pero es lo poco que les puedo decir a ustedes, siempre invitándolas a que interaccionen con nosotros, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas, tanto en WhatsApp o también en este canal. Y suscríbanse para que traigan nuevos programas, etcétera, compártanlo, den la campanita, denle like, etcétera, etcétera, ¿no? Todo para que esto se pueda difundir. No hay otra forma. A mí me da mucho gusto el estar con ustedes porque siento que aporto mucho en la salud de ustedes. No solamente en la sociedad, sino en la salud individualizada de cada uno de los que nos siguen. ¿Por qué? Porque también esta enfermedad deja secuelas. Las secuelas, ya lo hemos hablado, como todo cáncer, existe una secuela psicológica por una ansiedad, depresión, sobre todo el miedo. En gente joven, el miedo es mayor, porque esa incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Incluso, ¿cuánto tiempo más voy a vivir? Y nosotros tenemos esa expectativa de que no queremos vivir. No queremos vivir, perdón, queremos morir. Aquellas personas que han pasado momentos difíciles, ustedes me escuchan con mucho respeto en el paréntesis, yo he tenido el COVID, estuve en la UCI muchos días y no quería morir, ¿no? En ese umbral donde estás yendo. Entonces todos nosotros que estamos en momentos difíciles pasamos por eso, y eso es completamente desesperante y no sientes que nadie te ayuda. Entonces los entiendo desde ese punto de vista, pero es el miedo a morir. Entonces luchar con eso es sumamente complejo. Aparte de eso,
pasar por todos los efectos de los tratamientos, de la quimio, de la radio, de la cirugía, etcétera. Un tremendo problema emocional y psicológico. Gracias a Dios en el instituto tenemos los psicooncólogos que nos ayudan mucho. Y aparte de eso también existen las secuelas físicas, la ausencia de un órgano, digamos, ese sentirse amputado, sentirse que algo le falta. Ya le hemos dicho, no puede faltarte un órgano, pero el alma se conserva. Entonces eso es sumamente importante. Y adicionalmente también los factores sociales, ¿no? Cómo nos ven en la sociedad, esta sociedad que es un poco compleja, un poco difícil, el bullying, ¿no? Hemos dicho que estos tumores son de gente joven, de niños, cómo están en la etapa escolar, cómo se relaciona la etapa escolar para hacer sus actividades, ¿no? Actividades físicas, actividades del colegio mismo. Los más jóvenes, ya adolescentes en la etapa laboral, cómo se perciben, qué pueden hacer, si hay una limitación de un brazo, de una pierna, etcétera, ¿no? Y cómo se interrelacionan en la parte afectiva, sintiendo eso que me falta algo, ¿no? ¿Cómo me relaciono? O sea, todas estas cosas, estas secuelas, van más allá de lo que uno puede imaginar, más allá de lo que uno puede creer o incluso de lo que uno aprecia en el día a día. Solamente las personas, solamente digamos, los pacientes lo entienden. Y aquellos, nosotros, que también nos comprometemos, ¿no? Con un paciente, no tenemos esa empatía de poder ayudar, de poderlos orientar. Eso es lo que necesita uno, ¿no? Ese vínculo que te una, en el sentido que estoy acá, me identifico contigo y te quiero ayudar. Me comprometo a ayudarte. De repente no lo vamos a solucionar, ¿no? Pero lo vamos a ayudar a la medida de lo que podemos. Entonces, esto es esta enfermedad. Muy bien, como todo, tiene su final. Este programa tiene, digamos, esa visión, lo repito, de orientarlos a ustedes, llamar a la reflexión, y yo estoy muy contento por llegar a ustedes. Así que les agradezco por estar con este programa, les invito siempre a participar con nosotros con sus comentarios, los invito a suscribirse y estar atentos, porque en cualquier momento ahora vamos a editar nuevos videos para que ustedes lo puedan ver con nueva información sumamente relevante e interesante. Adicionalmente también, no sin antes decirlo, quiero o les pido que nos hagan llegar qué enfermedades o qué parte de las enfermedades quieren que lo analicemos y lo conversemos, porque esto es un mundo tan amplio que es imposible poderlo hacerlo, como dije previamente, en este tiempo. Adicionalmente a eso también, me da mucho gusto, he visto algunos programas, algunos podcasts que están saliendo similares al nuestro. Obviamente nosotros ya tenemos su marca, ¿no? Ya tiene ya esa dirección, ya tiene ya esa motivación que siempre ha tenido. Creo que es lindo ver que sale un programa, que a veces hasta en los colores por ahí nos están queriendo invitar, pero bueno, eso significa que estamos caminando bien gracias a ustedes. Gracias por recibir. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muchas bendiciones. Adelante. Chao.